noches. Hoy en Mesa de Redacción analizamos con nuestros invitados las novedades del conflicto de los autobuses. El Ayuntamiento se plantea anular la contrata tras conocer que la empresa refinanció su deuda y la avaló con los pagos del consistorio vinculados a la concesión. Hablaremos además de los fondos europeos para el empleo juvenil que se pondrán en marcha a principios de 2014. Para hablar de estas cuestiones ya nos acompañan Marina Sevilla del PAR. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Ledesma, concejal del PP. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Florencio García Madrigal, portavoz adjunto de las Cortes, del PSOE de las Cortes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos allá. Comenzamos con el primero de nuestros temas. Vamos a hablar de ese conflicto de los autobuses. El Ayuntamiento se está planteando anular la contrata después de conocer que los autobuses refinanciaron su deuda y para ello la avaló con el dinero que paga el consistorio por el servicio de autobús urbano. Además, la empresa de los autobuses ha sumado 18 millones más a su reclamación judicial por el impago del Ayuntamiento. ¿Cómo veis? ¿Cómo se está desarrollando y qué fase está tomando este conflicto? Florencio. Bueno, vamos a ver, el gobierno municipal lo que quiere es que acabe el conflicto y que acabe el conflicto a ser posible con consenso entre la empresa y los trabajadores. Ha ocurrido que la empresa ha adoptado posiciones inflexibles, ha planteado una regulación y un decaimiento de condiciones laborales en términos retributivos de los trabajadores, unos despidos que resultan insoportables para los trabajadores y para aceptarlos por parte del comité de empresa. Y en este momento lo que hace el ayuntamiento es hacerle un repaso de las obligaciones a la empresa y en definitiva del riesgo que conlleva el hecho de que haya querido dar como aval del endeudamiento del grupo total el suministro, la concesión de los autobuses de Zaragoza y en definitiva los trabajadores, el comité de empresa está también por las propuestas que hace el ayuntamiento para que se llegue a un acuerdo y se acabe finalizando el conflicto de modo que no tenga más resultas negativas en los ciudadanos. Marina. Bueno, no deja de sorprender que una vez que está adjudicado el contrato, el órgano gestor de ese contrato, pues significa que puede haber un procedimiento mal hecho en la contratación en cuanto a que puede estar en una causa de nulidad o anulabilidad de la contrata. Yo creo que esto es pues una tienen que estar muy seguros los informes jurídicos del ayuntamiento para que realmente eso pueda ser utilizado. Yo más bien creo que
esto es una herramienta más que pone el Ayuntamiento de Zaragoza encima de la mesa ante una próxima reunión que va a celebrar con la empresa, pues en un tema que se les escapa de las manos, en un conflicto que trae su causa y trae su origen en una inadecuada planificación del Ayuntamiento de Zaragoza, del equipo de gobierno, del tripartito PSOE Izquierda Unida, que ha centrado toda la movilidad urbana de Zaragoza en el tranvía con un sistema de autobuses excluyentes, o sea, no con un sistema de movilidad donde tranvía y autobuses sean complementarios, sino con un sistema de movilidad que basa todo en el funcionamiento del tranvía. Los ciudadanos estamos al servicio del tranvía, que funcione el tranvía y no el tranvía al servicio de los ciudadanos, de tal manera que están por donde pasa el tranvía, se quitan autobuses y eso ha ocasionado que haya menos kilómetros y la gente pues se hayan ido 153 personas a la calle. Y esto no lo hizo el Partido Aragonés y Marina Sevilla, esto lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, que ha justificado que los despidos eran ajustados a derecho porque indudablemente en la contrata había menos kilómetros de autobús como consecuencia de la incorporación del tranvía a la movilidad urbana de Zaragoza. Claro, el problema que tiene el Ayuntamiento es que quiere soplar y sorber a la vez, especialmente grupos como Chunta Aragonesista, ¿no? Que dice que amenaza ahora al equipo, al Ayuntamiento, al Partido Socialista, diciendo que no va a aprobar los presupuestos si no se resuelven los 153 despidos. Olvida probablemente Chunta Aragonesista que él sí que apoyó ese plan de movilidad y apoyó el sistema de incorporación del tranvía en esa línea. Y dicho esto, cuando un conflicto dura tanto y no se utilizan los servicios que hay encima de la mesa como el SAMA, probablemente tienen culpa tanto la empresa como los trabajadores que están pues en un conflicto muy enconado. Quizá tenga que ver mucho a que haya un comité de empresa también, pues que no esté participado por sindicatos mayoritarios que entienden muy bien en esta tierra UGT y comisiones obreras, entienden muy bien la importancia de la paz social para desarrollar nuestra economía en Aragón. Y en cualquier caso, yo creo que quizá deberían de dejarse de visibilizar tantas cosas en la prensa y sentarse, encerrarse y buscar un acuerdo porque la ciudad realmente lo necesita. Fernando, le damos la palabra, luego Florencio, que me la acaba de decir. Sí, demasiado larga, doña Marina, porque a ver, ha hecho usted solo todos los males para acabar diciendo una cláusula final de que se arregle cuando ha echado gasolina al fuego. Hombre, claro, que he hecho gasolina porque es que es así, o sea, es que efectivamente lo que está pasando, los 153 despedidos viene porque se apostó por un sistema de movilidad donde el tranvía era el eje central y los autobuses eran
los Bueno, pues, 153 despidos lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia. si me permite usted hablar, porque veo Claro. que no me deja hablar, o sea, de repente sabe usted y le dicta la lección de lo que tiene que decir. Vamos a ver. Zaragoza es una ciudad de más de 700.000 habitantes, la quinta ciudad de España, que aspira a ser todavía mayor y que aspira a tener actividad económica. Es decir, lo que ha dicho la representante del PAR es rotundamente falso y manipulador. Es decir, un sistema de alta capacidad del transporte en una ciudad tan grande necesita un mixto de transportes, unos sistemas alternativos. Y por tanto aquí se hizo una opción por el tranvía y por un recurso sostenible que se complementara con el autobús. Y eso además supuso un planteamiento de inversión en la ciudad casi fundamentalmente basado en capital privado de más de 350 millones de euros. Hacer ahora ese maniqueísmo de que el tranvía no sirve y desplaza el autobús, pues es lógico. Hay que alternar sistemas mixtos de transportes y lo vimos cuando la conversión del euro que gobernaba la ciudad del Partido Popular. Es decir, echaban a la gente de los autobuses para no darle cambio. Y en definitiva no había otro sistema alternativo. El gobierno de la ciudad apostó por un sistema mixto y ahí está. Diga usted si quiere quitar el tranvía. No, para nada, en absoluto, y menos hecho una vez que está hecho, ya se lo digo. No, ahora mismo no hay que quitar el tranvía, hay que complementar el tranvía y el autobús, porque los ciudadanos que cogen el tranvía saben bien que por donde pasa el tranvía han quitado autobuses. Y yo que vivo en el centro sé muy bien que donde pasa el tranvía no pasan los autobuses y que se han aumentado los transbordos de la ciudad y que ahora cuesta más tiempo. Sí, pero me ha hecho una pregunta y yo le he respondido. Antes de continuar con ese tranvía autobús, vamos a darle la palabra a Fernando. Bueno, en definitiva, dos sistemas de transporte y un intento de mediación y de solución por parte del ayuntamiento y el comité de empresa que me acaba de decir antes de entrar a este estudio que está por los planteamientos del ayuntamiento de agosto y por la mediación para que se resuelva el conflicto. Esperemos que sea así, Fernando. Si me permite, voy a dar la opinión del Partido Popular, que es mi opinión en el Ayuntamiento de Zaragoza. Quizás el conflicto lo conozca, soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual lo vivo a diario dentro de las oficinas y dentro de la casa consistorial. Y el problema que ha surgido en el Ayuntamiento de Zaragoza es el planteamiento de la movilidad que el Partido Socialista ha traído a la ciudad. El 85% de los desplazamientos que se realizan en Zaragoza cada día se realizan en autobús. El 15% de los desplazamientos que se realizan en la ciudad de Zaragoza cada día, un poquito
¿Saben cuánto dinero el proyecto de presupuestos de 2014 destina al autobús y destina al tranvía el año que viene? 28 millones al tranvía, 28 millones al autobús. Es decir, con un sistema en que estamos igualando al tranvía cuando el tranvía no es el modo igualitario de usos de movilidad diaria de los ciudadanos, sino que hay un 85-15, evidentemente, si se privilegia el tranvía, se está castigando el modo mayoritario de transporte de los zaragozanos. Esto se sabía ya en julio, cuando el ayuntamiento saca el pliego y saca la nueva contrata. Le quita 4 millones de kilómetros a la nueva contrata. Es evidente que la nueva contrata va a tener que reducir sus costes. No puedes mantener la misma plantilla para 22 millones de kilómetros al año que para 18. Ahora Esto está clarísimo. Y al final, esto lo sabía el equipo socialista del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, y los que han generado el problema ahora intentan, y digo intentan porque llevan 3 meses mareando la perdiz, y el señor alcalde está calladito y ya aparece esta semana que ha aparecido un poco en escena para decir, bueno, a ver si me reúno, pero ya no lo diré cuándo porque no quiero que se sepa cuándo para que no venga nadie a importunar la reunión. Al final han tardado 3 meses, el señor alcalde, 3 meses, de los cuales la mitad del tiempo ha sido, están en huelga y siguen en huelga. Y hay 153 trabajadores en la calle y el alcalde tarda 3 meses en reaccionar. ¿Esto es lo que quiere el Partido Socialista para Zaragoza? Pues esto es lo que está generando en Zaragoza. Un problema más añadido a la ciudad. El Partido Socialista, cuando deje el Ayuntamiento de Zaragoza, va a dejar una ciudad peor que la que encontró. Lo que no quiere hacer el Partido Socialista es lo que la señora Botella que tiene llena de basura en la ciudad de Madrid. Esto es lo que no quiere hacer el Partido Socialista. Porque lo que ha hecho la señora Botella no lleva la señora Botella limpieza y ya ha tomado las riendas de la ciudad. Bien. Parece mentira que sean no lleva 3 meses desaparecida. Parece mentira que sean ustedes tan destructivos cuando son un gobierno incompetente en Aragón y en España. Y parece mentira que en un problema de la ciudad que el PP es un gobierno incompetente en Aragón y en España. Bueno, pues es en el fondo viendo de usted, pues eso es un piropo, porque es normal, es su trabajo no verle reacciones que es un piropo es por lo inútiles que son. Entonces, realmente lo que estamos diciendo es que ustedes vienen aquí a un programa de televisión que los desplazaremos. No se preocupe. los eficaces anteriores. Que los desplazaremos, no se preocupen, cuando haya elecciones. Bien, lo que estamos diciendo es que un problema que tiene la ciudad, que está teniendo resultados negativos a los ciudadanos, y ustedes vienen aquí a hacer
usted hablar, hombre? Es que no permite usted hablar, pues no dice que son piropos lo que yo hago, pues cállese. Es un concepto. Bueno, me callaré si entiendo que debo callarme. No desde luego porque usted me lo mande, faltaría más. Bueno, vamos a continuar. Acaban de citar además los dos a los ciudadanos. No hay que olvidar que estamos en el día número 52 de una huelga que al principio empezó unas horas determinadas, se ha planteado a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, también por la tarde. De hecho, ahora también se incluye los fines de semana. ¿Cómo ven esta postura? Porque parece que los ciudadanos tampoco saben muy bien en qué punto está el conflicto. Marina. Bueno, pues es que es muy lógico que el conflicto, bueno, que los ciudadanos no sepan en qué punto está el conflicto, porque el conflicto es muy largo, se ha judicializado además, no han servido la voluntad de las distintas partes en ponerse de acuerdo. Tampoco se está utilizando los servicios arbitrales, bueno, pues que ofrece el gobierno de Aragón a través del SAMA. Yo espero que al final este asunto se resuelva, pero a mí no me gustaría que dar una imagen inadecuada de este problema. Los 153 despedidos ha sido, como ha indicado el concejal del ayuntamiento, como consecuencia de que se han reducido los kilómetros de autobuses. Cuando yo digo que el autobús no es complementario en la actualidad al tranvía, lo que quiero decir es que por donde pasa el tranvía se excluyen las líneas y que casi todas las líneas de Zaragoza ciudad acuden a que los pasajeros bajen en el tranvía para que hagan un nuevo transbordo y el tranvía funcione. Quizá los grupos políticos del ayuntamiento, el Partido Aragonés, como saben, no estamos en el ayuntamiento ahora mismo, pero quizá los grupos políticos del ayuntamiento, todos, Partido Socialista, Partido Popular, Junta Aragonesista y Izquierda Unida, pudieran hacer un esfuerzo por intentar que el autobús sea más complementario al tranvía. El Partido Aragonés ya no defiende que desaparezca la línea del tranvía, porque nosotros sabemos que ha costado 350 millones de euros ese proyecto. No podemos decir ahora que hay que arrancar las vías del tranvía, pero sí que sería. Nosotros presentamos a las elecciones diciendo que no queríamos el tranvía, que preferíamos una línea del metro, pero no vamos a hablar ni a llorar por la leche derramada, sino que lo que quiero es mirar hacia el futuro. Sería muy oportuno que hubiera una mesa de la movilidad donde estuvieran todos los grupos políticos y que intentaran profundizar si efectivamente la movilidad que hay ahora ha mejorado o ha empeorado, y quizá apostar por ese servicio público de autobuses que también funcionaba en Zaragoza, que sea más complementario, quizá podría dar una solución adecuada al despido de los 153 trabajadores. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, mirar al futuro e intentar que los autobuses sean más complementarios, y también aprovechar este
esta oportunidad para ver si el servicio público de taxis, que tiene que dar notables vueltas porque el tranvía parece como una barrera arquitectónica nueva en la ciudad, para el servicio público de taxis se pudieran buscar algunas alternativas que faciliten su trabajo. Bueno, no sé. Bueno, es igual, ¿no? ¿Quieres, Fernanda? No, digo, en términos serenos, a ver, el gobierno de Zaragoza lo que quiere es seguir haciendo de mediador para que se resuelva la cuestión. Lógicamente, el gobierno de Zaragoza está creando unos perjuicios a la movilidad, el hecho de las huelgas existentes. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que ha ocurrido en todas partes, que salió una contrata, lógicamente, que finalizaba con una reducción de kilómetros y con una plica económica menor, como consecuencia, lógicamente, de que había una línea de tranvía y como consecuencia de que había una fórmula de cálculo equivocada, de fórmulas de crecimiento, es decir, el tranvía se quedaba el autobús se quedaba de beneficio industrial el 15% de todo lo gastado. Y en consecuencia, cuanto más se gastaba, más se quedaba. Y eso había que reconvenirlo. Entonces, lo que tiene que haber, yo creo, es una mayor flexibilidad, como he dicho. Más vale que los grupos políticos apoyen la resolución del problema. El gobierno, desde luego, durante esta semana iba a citar otra vez a las partes. Está en cuestiones el laudo que se había planteado, porque los propios trabajadores entendían que el laudo que es de obligado cumplimiento les hacía rebajar salarios antes de lo que ellos consideraban, y los trabajadores también, el comité de empresa está dispuesto a hacer cesiones en términos de recuperar el número de contratos que se han extinguido a través de procedimientos que incluso llegan a su rebaja de salario. En definitiva, hay que solucionar el problema y lo que el gobierno está poniendo todo sobre la mesa para que se solucione el problema. Fernando. Es evidente que hay un problema puntual, que son 153 personas que han sido despedidas de Trucha, que en realidad bastaría con reducir a unas 125, porque el resto pues, son personas que ya estaban ya jubilaciones anticipadas y demás. Pero ahora, eso es un problema que tiene que resolver el ayuntamiento, que tiene que resolver la empresa y que tiene que resolver el comité de empresa. Pero el problema mayor, el que realmente afecta a los ciudadanos, es el que el servicio de autobús es mucho peor. Es mucho peor porque han suprimido líneas y, por ejemplo, el barrio de Santa Isabel se ha quedado
cojo de transporte público, por supuesto el tranvía no llega a Santa Isabel y el autobús lo han recortado. En el Artur también hay problemas, han recortado líneas y en otros muchos distritos. Y ese es el problema que hoy afecta a todos los ciudadanos de Zaragoza, al margen de los 153 empleados o trabajadores de Tulsa que han sido despedidos. Bueno, que eso tendrá una resolución, estoy seguro, antes que después, pero lo que les afecta a los ciudadanos hoy es que el transporte de autobús en Zaragoza ha empeorado como consecuencia de la nueva contrata y, por supuesto, y como consecuencia de que se han reducido los kilómetros de autobús. Claro, evidentemente, ha entrado el tranvía en servicio y esos kilómetros, esa parte que cubre el tranvía no la tiene que cubrir el autobús. El problema es que han aprovechado para reducir porque el sobrecoste del tranvía hay que pagarlo con algo. Entonces han aprovechado reducir el coste del autobús, quitando líneas y recortando líneas en otras zonas de la ciudad para poder hacer frente al sobrecoste y al gasto excesivo que ha supuesto el tranvía, que a fecha de hoy pues que está quedando cada vez más evidente que es un lujo que bueno, pues ya que no nos podemos permitir, que nos hemos permitido, hay que pagarlo y al final está siendo en detrimento de 153 trabajadores y en detrimento de la ciudad entera, de los ciudadanos en su conjunto que utilizamos cada vez un peor servicio de autobús. Bueno, llevamos varios días hablando del tema del conflicto de los autobuses. Si os parece, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de temas más positivos de ese fondo europeo para el empleo juvenil al que se han comprometido los líderes europeos. A partir de enero se van a destinar 6.000 millones de euros para fomentar el empleo juvenil. España espera poder acceder a 1.800 millones de euros en 2 años. ¿Qué os parece esta medida? ¿Es urgente que se agilice al máximo, Marina? Hombre, claro que es urgente que se agilice al máximo y que el Gobierno de la Nación pues presente ese plan que otros países ya han presentado a la Unión Europea. A mí me parece que es urgente, importante y probablemente insuficiente, porque a mí me llama poderosamente la atención cómo la Unión Europea ha destinado tantísimo dinero al rescate bancario de determinados al rescate bancario y sin embargo al desempleo juvenil en Europa, que en algunos países como España es absolutamente dramático porque supera el 56%, pues destina 8.000 millones de euros en 2 años. Personalmente creo que es absolutamente insuficiente. Tenemos a gente de 30 años en este país haciendo prácticas, gente que probablemente pues no llegue a jubilarse. Uno de los problemas fundamentales de nuestro país y estructurales es la escasa natalidad.
natalidad. Vivimos en el país con menor natalidad del mundo, y una de las cuestiones que van asociadas a ese problema es el desempleo juvenil, que es un problema no solamente para hoy, sino también para mañana, porque el trabajo nos dignifica, nos hace emanciparnos, nos hace que creemos una familia, y probablemente esta generación, que ya hablamos de la generación perdida, pues sean gente que en el futuro no pueden acceder ni a una jubilación, y también que nuestras jubilaciones estén cuestionadas porque no tengamos cotizantes. Es un problema de primer orden al que creo que se le debería dar mayor protagonismo en la agenda de los partidos políticos. Estamos hablando además de un plan que se presentará en diciembre. ¿Qué medidas consideráis que son necesarias? Bueno, en definitiva, el gobierno de Rajoy está despistado, hace el ridículo, porque mientras Hollande anunciaba que tenían que estar los planes para empezar en enero, pues realmente el señor Rajoy estaba diciendo que iba a presentar los planes en diciembre. Y nos pasa como con el Banco Europeo de Inversiones en Aragón, porque entre otras cosas el Fondo Europeo quiere llevar los 1.800 millones de euros 2014-2015 y a ellos sumar Fondo Social Europeo y sumar también ayudas del Banco Europeo de Inversiones. ¿Por qué? A ver, porque hay un drama tremendo de 6.000 millones. A nosotros nos dan 1.800 precisamente porque somos el país con peores cifras de desempleo juvenil, que, como ha dicho Marina, son superiores al 55%, que solo vamos por detrás de Grecia, y esto es un drama porque supone la biografía de las personas y supone en las propias familias un hecho verdaderamente lleno de sufrimiento y lleno de falta de esperanza de vida. En consecuencia, hay que activar políticas reales, no solo ya formulación de números, sino políticas reales. En concreto en Aragón, que siempre hemos estado en promedios estadísticos positivos respecto a cifras del promedio de España, desde que llevan gobernando los señores del PP, pues cada vez vamos peor. En este momento tenemos más del 50% de personas que están desempleadas, jóvenes. Y más que duplicamos las cifras de paro general. En definitiva, se hace urgente no solo ya de hablar de formulaciones de cifras, sino dar posibilidades de futuro, porque dice también Europa que tendría que haber un plan de garantía juvenil que asegurara que más de 4 meses no pasara ningún joven sin tener algo que hacer, sin tener trabajo, sin tener formación. Llevamos más de 5 años en crisis y ahora
salido por fin de la recesión económica. Es decir, hemos dejado de destruir economía y seguimos en crisis, pero este cambio, este hecho de dejar de destruir economía, pues se ha hecho, por supuesto, en primer lugar, gracias a los esfuerzos de todos los españoles. De todos los españoles que pues han tenido, aquellos que están en el paro, aquellos que han tenido la suerte de mantener su puesto de trabajo, pero han visto reducidos sus tiempos de trabajo y sus salarios, y los trabajadores públicos que han visto también reducidos, no han perdido su puesto de trabajo, pero sí que han visto reducidos sus ingresos. Esos esfuerzos, pues de momento nos han permitido centrar la economía española para dejar de salir de la destrucción de economía y empezar ya a abrir el horizonte con algo más de alegría y empezar a ver la luz al final del túnel. Seguimos en crisis y ahora lo que se hace evidentemente muy urgente en España es la generación de puestos de trabajo. Que la empresa, que los empresarios, la pequeña y mediana empresa, las grandes multinacionales, que lo han entendido muy bien, sobre todo el sector automóvil, que en España está empezando a ir como un tiro, empiecen a crear empleo. Y además un empleo joven, porque los jóvenes son los que más están sufriendo el problema del paro, que es, dentro de la crisis, el signo identificativo de España. Es decir, todos los países han estado en crisis, no están en crisis, pero España se nota especialmente en el paro, en el desempleo. Y los jóvenes tenemos tasas, como bien decía Florencio, superiores al 50%, y esto es donde se hace urgente. Estos 1.800 millones, casi un tercio de los 6.000 millones que la Unión Europea destina a generar empleo juvenil en toda la Unión Europea, van a ir destinados a España. Además, permiten que se adelanten, es decir, que se utilicen en los 2 primeros años del plan de empleo. Ya son 2014 y 2015, porque en España, cuando realmente se necesita ese dinero, es cuando en urgencia ya, es decir, inmediatamente, en cuanto se pueda acceder a él, que será a principios de 2014. Bueno, pues esto es una buena noticia. Es un dinero que Europa nos aporta en una cuantía muy importante para generar además empleo joven. Yo creo que, hombre, pues esto es una esperanza más, un punto de esperanza más al que agarrarse, sobre todo los jóvenes, que falta hace
que puedan encontrar y cuanto antes un puesto de trabajo para, pues, para poder ellos también iniciar su proyecto vital, ¿no? en la sociedad y poder también pues, sacar adelante ellos y por supuesto a la economía española. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje esperanzador. Ojalá ese porcentaje de paro juvenil descienda de ese 50% que desde luego es muy llamativo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Muy bien. Y a ustedes les dejamos, nos despedimos hasta mañana, pero les dejamos con el programa Conecta con la provincia, que hoy visitaremos Biota, y también con Aragoneses, en el que Victoria Martínez hoy entrevista a Celia Sánchez Ramo, inventora e investigadora en Otopnetea. Adiós.